Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Muy buenos días, ya estamos aquí como todos los días a las 11 de la mañana, tu cita pendiente en Uniradio con Círculo Rosa. Por supuesto, todos los días una mujer diferente, un enfoque distinto, dedicado exclusivamente al desarrollo de ti como persona, a ti que te interesa aprender, platicar, dialogar, entrar en temas de discusión sobre todo aquello que te lleva a sentirte mejor como persona, a mejorar tus relaciones. Por supuesto, aquí lo puedes encontrar en Círculo Rosa. Y hoy jueves, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, tiene el placer de saludarte y de llevarte estos temas que tienen que ver con sexualidad y pareja. Aprovecho para saludar a quienes nos están escuchando a través de Radio Hispana antes Radio Hispana, ahora Uniradio 1470 AM, y bueno, por supuesto, este Círculo Azul que cada vez crece más y más, y que el jueves pasado nos quedamos con el tema a medias, pero recuerda que vamos a darle también continuidad a este tema. Cada jueves primero de mes es día de Círculo Azul, pero hoy es día de sexualidad y pareja. Y hablaremos de un tema del cual hay mucha polémica. Casi siempre, si no es que siempre que esta palabra sale a flote, hay sentimientos encontrados. Hay personas que abiertamente dicen sí, a favor, o sea, estoy de acuerdo con este tipo de situaciones. Hay personas que dicen para nada, o sea, no puedo aceptar ni permitir que eso suceda. Y hay otras personas que dicen, no sé, como ni a favor ni en contra, la verdad es que no sé, tendría que esperar a estar en ese momento. Hay momentos en que lo puedo entender, hay momentos en los que no cabe en mi cabeza. Y bueno, finalmente es un tema que básicamente casi en todos los foros ha estado, muy seguramente en algún momento de tu vida, quizá a través de estar tomándote una taza de café platicaste acerca de él, pero hoy platicamos y lo traemos aquí a la mesa de Círculo Rosa. Hablemos un poco acerca de qué sucede cuando finalmente, como consecuencia de una relación de pareja, quizá estable, a veces no tanto, pero bueno, se da un proceso de embarazo y alguna de las dos partes o las dos partes deciden que es mejor interrumpirlo y que no quieren tener a este producto. Es válido decirle producto, es válido decirle bebé, tiene vida, tiene alma, de quién es la responsabilidad, hasta dónde llega la decisión, es una vida que se está truncando. Surgen tantas y tantas preguntas en este sentido que bueno, muy posiblemente sea difícil llegar a una conclusión, pero siempre es importante reconocer, escuchar las opiniones, aprender un poco más acerca de esto y sobre todo lo que nos interesa a nosotros en Círculo Rosa, que tiene que ver con si tú lo has hecho, lo has practicado, si lo estás considerando. Bueno, date la oportunidad de escuchar estos puntos de opinión, estos temas que quizá puedan cambiar la forma de sentirte, ya sea que lo hayas hecho y te sientas de alguna manera negativa o quizás lo estés considerando y no sepas hacerlo o no. Pues bueno, este programa estará dedicado a ti para que escuches qué pasa con esto. O sea, de repente la palabra incluso aborto es una palabra de mucho peso. Hay quienes le han llamado de alguna otra manera interrupción legal del embarazo, despenalización. Hablemos acerca de todas estas terminologías y sus implicaciones. Pero antes permíteme darte un poco acerca de qué es lo que sucede en México. Aproximadamente el 37% de embarazos no deseados se dan en menores de 20 años, imagínate. Qué difícil de repente, o sea, si elegir carrera, elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida puede resultar bastante conflictivo a la edad menor de 20 años, de repente tener que ser el responsable de una vida y llevar a cabo todo esto, qué tan cuestionable sería, independientemente de las formas y de las causas. Pareciera que cuando hablamos de este tema, de repente cualquier persona sentimos la posibilidad de juzgar, de criticar, de recriminar a las personas por lo que hicieron y de tratar de querer que vivan las consecuencias de una u otra forma, muy apegado a lo que nosotros lo pensamos. Hay aproximadamente 102,000 abortos inducidos al año, esto es aquí en México. Si hablamos un poco más acerca de lo que sucede en el mundo, 54 países permiten el aborto. Imagínate, el 40.5% de la población mundial lo tiene permitido. Cuando hablamos acerca de qué cruza por la mente de las personas respecto a este tema, sabes bien que preguntamos tu opinión y nos encanta escucharlo. Agradecemos mucho que nos des de alta en Facebook a través de Sexóloga de Tijuana y nos encanta escuchar cuál es tu opinión.
Respecto al aborto, los hombres dijeron, bueno, no tiene nada de malo. Cuando no es por cuestión médica, es un homicidio, porque existen opciones, es la primera salida, es el resultado de una sociedad saturada de soluciones rápidas, donde la mente se afloja en ocasiones y otras veces valora la conciencia. No es un asesinato porque es un no nato, es perder la oportunidad de vivir lo más hermoso que puede existir, es el derecho de la mujer, y pareciera que entonces surgen tantas ideas en este sentido que es difícil poder llegar a un acuerdo. Lo mismo sucede con las mujeres, donde dicen que es el homicidio más cruel y egoísta que hay. Es solamente válido en caso de violación o si el producto pone en peligro a la vida de la mujer. Es una decisión propia. Una vez más dicen que es muy cruel. Es un pecado y la mujer debe decidir por su propio cuerpo, pero no por el de su bebé. Pareciera que es más frecuente que las mujeres estén en desacuerdo a los hombres y entonces nos interesa saber tu opinión, por lo que te invitamos a que nos busques en Facebook a través de Sexóloga de Tijuana, nos manden tus comentarios a pregunta@robertamedina.com y nos escribas para saber cuál es tu opinión respecto a este tema. Y bueno, resulta que es un tema tan amplio y tan atendido de diferentes factores, pareciera que tanto los médicos tienen incidencia aquí, como la parte legal, como la parte personal, como los psicólogos, y bueno, que nos encantaría poder hacer un panel tan amplio como que pudieras tener toda la información necesaria. De repente, pues bueno, es complicado hacer esto y nos hemos abocado a atender estos dos perfiles. Entonces, por esa razón, tenemos aquí al médico y abogado Jesús Madrigal, quien nos va a hablar desde sus dos áreas de experiencia respecto a, bueno, ¿qué sucede detrás de esto? ¿Cuáles son las implicaciones médicas? ¿Cuáles son las implicaciones legales? ¿Qué es lo que sucede detrás de todo esto? Tiene amplio trabajo también en organización civil con temas de activismo y entonces hablemos un poco respecto a este tema. ¿Qué es lo que sucede? En lo personal te hablaré acerca de las connotaciones psicológicas de este tipo de situación. Bueno, hablemos un poquito más acerca de esto. Jesús, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta acá con nosotros. Bueno, un saludo antes que nada a todo tu fino auditorio y es un placer estar de nuevo aquí y con un tema controversial, como bien lo has mencionado, pero de gran importancia, de gran impacto en la vida de las mujeres, de gran impacto en la vida de nuestra sociedad, de una enorme trascendencia porque recientemente ha habido cambios legislativos, concretamente la legislatura pasada modificó el 7º constitucional, a partir del cual, de hecho, técnicamente deja de existir la figura del aborto desde el punto de vista legal, supuesto que hasta antes de esta modificación del 7º constitucional en el estado de Baja California, se consideraba aborto a la pérdida del producto de la gestación hasta antes de la 20ª semana. Pero la modificación fue en el sentido de considerar vivo para todos los efectos legales al producto de la concepción. Entonces, esto estamos hablando de que la concepción se da en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen. Incluso es un momento que es inadvertido para la mujer, dado que se presenta a la mitad de su ciclo menstrual. Luego entonces lo usual es que una mujer se dé cuenta que está embarazada justamente cuando hay un retraso en su regla. Lo empieza a sospechar, hace alguna prueba y producto de ello ya puede saber que existe un embarazo. Y pareciera que desde aquí empezamos a entrar en polémica, ¿no? Este término de concepción tiene una clara implicación de tinte religioso, pero es un término que entonces se aplica desde el ámbito legal. ¿Cómo poder hacer una clara separación si entonces son las cuestiones de las semanas que tienen que ver con el desarrollo? Pareciera que todos estos tipos de vertientes van confluyendo en una misma situación que tiene que ver con una decisión. Así es. Antes que nada yo diría que fundamentalmente es un tema que deberían de abordar las mujeres, porque el embarazo sucede en el cuerpo de las mujeres. Si bien es cierto que tenemos que dejar bien en claro que un embarazo es cuestión de dos personas, de un hombre y de una mujer, o, claro, puede ser también exclusivamente de una mujer cuando acude a la inseminación artificial, pero lo usual es que se trata de un hombre y de una mujer. Y por ende, regresamos después de esta pausa comercial también para saber, bueno, qué pasa detrás de los hombres y de la decisión. Regresamos en breve, no te despegues.
Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y entonces nos quedamos en esta parte de, bueno, ok, participan tanto el hombre como la mujer, aunque lo que está sucediendo es dentro del cuerpo de la mujer y entonces tendría que ser un tema de las mujeres. Tanto porque está sucediendo en el cuerpo de las mujeres como porque también es una realidad que una vez que se produce un embarazo, en especial cuando no es en una pareja que vive junta, pues muchas de las veces el hombre hace la graciosa huida. Entonces no es nada más que sucede en el cuerpo de la mujer, sino es también que es la mujer que muchas de las veces se queda solitaria con la responsabilidad del hijo o de la hija. Y que de alguna manera conlleva a que, bueno, una parte de la responsabilidad de la crianza de los hijos tiene que ver con el aporte de recursos, que pareciera que de alguna manera y socialmente, al menos en México, es más la parte que representa a los hombres, ¿no? Como la parte del aporte y del aparente cuidado, pero la crianza la mayoría de las veces recae directamente de la mujer y es quien de alguna manera sostiene más tiempo el apego a los hijos. Es cierto, en nuestra cultura y bueno, creo que en gran parte del mundo la mujer básicamente se hace cargo de lo que consideramos la educación del hijo o de la hija. Sin embargo, es bien importante decir que los hombres también educamos, incluso en ausencia. Y justamente es desde esa perspectiva, desde esa posición que estamos educando a un hijo o a una hija. Luego entonces le estamos enseñando, sobre todo a los hijos, que es válido el alejarnos de la responsabilidad que implica tener a un hijo o una hija, en tanto cumplamos en el mejor de los casos tan solo con la parte económica, lo cual es muy limitado, lo cual es una realidad que va a impactar la vida del hijo o de la hija y que va seguramente a determinar cómo va a ser su desempeño en la vida misma, y esto va a ir muy ligado a cuestiones de vagancia, a cuestiones de drogadicción, a cuestiones de deserción escolar. Luego entonces, creo que necesitamos abrir un debate amplio en el cual entendamos, reconozcamos que el embarazo es una cuestión que tiene que ver mucho con las mujeres por la cuestión de que sucede en sus cuerpos, pero que también debemos de inmiscuirnos los hombres, no nada más para señalizar, no nada más para satanizar en determinado momento cuando una mujer interrumpe un embarazo, sino para desde el momento mismo en el que sabemos que hemos contribuido a un embarazo, asumir la responsabilidad. Porque lo más típico es que los hombres dicen la clásica salida, y para saber si es mío, que esa es una forma de estigmatizar a la mujer, porque luego entonces, si a mí me abrió las piernas, se las puede haber abierto a cualquier otro, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, finalmente otro tipo de participación de los hombres muy apegada a lo que tú hablas, tiene que ver con dar el apellido, ¿no? Entonces pareciera que es como también otorgarle un sello de garantía o una validación al producto, y que de alguna manera pareciera que todo esto tiene que ver, bueno, desde que se inventó esta situación con cuestiones más de tipo económicas, ¿no? Pero bueno, respecto a esta participación de las mujeres y de la forma en la que lo vive, y solo para quienes nos están escuchando y no lo sepan, anteriormente en Baja California sí había algunas cuestiones considerables donde estaba de alguna forma no penalizado el aborto. Pero comentabas acerca de esta modificación donde pareciera que esto también ha desaparecido. Sí, bueno, existía la posibilidad de acudir al aborto siempre y cuando hubiera alguna condición de salud, alguna condición, lo que se llama una cuestión accidental. Sin embargo, con esta modificación, a partir de la cual se considera nacido vivo para todos los efectos legales, pues realmente y de manera técnica se eliminan estas circunstancias, ¿no? Entonces, resulta que hoy en día una mujer, si pierde el producto de la concepción, como ya está considerado vivo para todos los efectos legales, pues realmente se le podría aplicar la pena de homicidio culposo. No doloso, pero vaya, sí culposo. Entonces, esta es una situación grave porque criminaliza a las mujeres, aún una situación en la cual la mujer no intervino su voluntad y que fue fuera de ella. Porque es importante reconocer que hay dos tipos de aborto. Hay uno que es el inducido, que sí de alguna manera es por una decisión
y bueno, no siempre podríamos decir que consciente, no por el hecho de que lo hagan, sino porque muchas veces no obedece a una decisión centrada dentro de las posibilidades, a veces es una decisión obligada, pero bueno, finalmente es a través de una decisión. Y hay otro tipo de aborto que es el aborto espontáneo, que llega a suceder por diferentes causas según sea el estado de salud de las mujeres. Así es, el aborto espontáneo puede sucederse por alguna condición de salud de la mujer o por algún accidente que haya vivido y que derivó en eso, ¿no? En que se desencadena unas contracciones que dan como consecuencia la pérdida de ese producto. Tenemos en nuestra historia, y de hecho nos marca al estado de Baja California, la cuestión esta de la interrupción en casos de violación. De hecho, el caso Paulina es un caso que trascendió las fronteras, que tuvo una difusión a nivel mundial y que de hecho tuvimos una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, merced a la cual se hicieron logró algunos apoyos Paulina, ¿no? Pero luego, después de eso, viene esta modificación al 7º constitucional que, como te menciono, pues resulta que es un retroceso para las mujeres, ya que considerar al producto de la concepción como vivo para todos los efectos legales es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano, en mi criterio, pues es un exceso. Claro, porque de alguna manera habría que considerarse qué tan válido es ante esta situación el hecho que una mujer que ha sido violada se le obligue a tener este producto de ese acto, independientemente de llamarle hijo, bebé o lo que sea. Es como finalmente el acto que ha sido violento, que ha irrumpido su cuerpo, su estado emocional, muchas tantas situaciones, y a pesar de todas estas consecuencias que ya por sí mismo tiene que vivir, además obligarla a vivir con el hijo es de alguna manera sí establecer una condena dentro de la vida de ella y de la del producto. Por supuesto, y tendríamos que mencionar que no únicamente en los casos de violación. Imaginemos una situación en la cual una mujer fue seducida y fue presionada sentimentalmente a tener relaciones sexuales con su pareja emocional del momento, porque es el típico de la prueba de amor, que las pruebas de amor no existen, ¿no? Debemos de aprovechar para manifestárselo a todas las mujeres. Cuando un hombre le dice dame la prueba de amor, pues bueno, tienes que de entrada entender que te está chantajeando, entender que no pasa por ahí y que realmente lo que está queriendo es aprovecharse de tu cuerpo. Hay que decirlo de manera clara y directa. Entonces, imaginemos una situación en la cual la mujer creyó en el hombre, se dejó llevar por esta seducción y resulta que una vez consumada el acto sexual, no una vez, tal vez varias veces, pero en el momento en el que se presenta un embarazo, pues resulta que el hombre hace la graciosa huida. Para fines prácticos, la mujer se queda con una responsabilidad que le compete en su totalidad a ella y que seguramente va a ser forzada. Entonces, ¿cómo es que va a ser la calidad de vida de este hijo o de esta hija cuando la mamá, la mujer en este caso, se siente en una situación, pues, primero de engaño, segundo de que tiene una responsabilidad para la cual seguramente no estaba preparada? Y aquí hay que puntualizar algo más. Nuestro sistema educativo tiene la responsabilidad, y debe de asumirla, de dar educación sexual, con la finalidad de entender. El sexo no es únicamente con fines reproductivos, el sexo es fundamentalmente con fines placenteros. Creo que ya debemos de tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Imaginemos una familia de las tradicionales en nuestra sociedad de 15 hijos e hijas. 15 relaciones sexuales que dieron como consecuencia un embarazo. En 20, 25 años, si se limitara exclusivamente a la reproducción, la vida sexual, pues sería verdaderamente miserable. No, fundamentalmente la vida sexual es placentera. Y que de alguna manera cuando dejamos de tener esto en claro, hablando un poco más acerca de estos temas de prevención, pareciera que un fuerte argumento que cotidianamente utilizan es el hecho de que hablar de la sexualidad despertaría entonces la necesidad de practicarlo o de vivirlo, y de alguna manera estamos perdiendo amplias posibilidades de poder evitar este tipo de situaciones. Quizá también otra forma y otro acercamiento tiene que ver con este miedo constantemente que están fomentando
fomentando de evitar el embarazo, de evitar infecciones de transmisión sexual, que lejos de fomentar el erotismo en las personas, de alguna manera le van inyectando un miedo que no necesariamente les acerca a la mejor decisión. Y en una situación de ese tipo, donde lo que se reina y lo de que se intenta demostrar es el amor entre la pareja, pues bueno, ese tipo de decisiones se pueden tornar complejas, si no es que difíciles o imposibles. Regresamos después de esta pausa comercial para seguir hablando acerca de ¿se debe, no se debe? ¿Es hijo, producto? Ya volvemos. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y bueno, hablábamos acerca de esta situación donde pareciera que de repente, entre que nos enseñan miedo y entre que no nos enseñan a qué hacer, sucede que puede ya darse la consecuencia y tener aquí la decisión. Y entonces, a pesar de que es un tema de las mujeres, hablemos un poco acerca de la familia. La familia tiene una amplia incidencia en ese sentido, porque hay mensajes que se van dando desde la infancia, hay mensajes que se dan en otro momento ante críticas de otras personas que influyen fundamentalmente a una mujer que está intentando tomar una decisión de este tipo. Por supuesto, tenemos que partir además de que nuestra sociedad, al menos en las generaciones de las cuales formamos parte, la mayoría aún, fuera de los adolescentes, era un tabú hablar de sexo. Luego entonces, es de toda lógica que nos surjan cuestiones, preguntas relacionadas con la sexualidad, y muchas de las veces al hacer la pregunta lo que se obtenía de parte de papá o de mamá era una cachetada, o de eso no se habla, o cállate. Entonces, ¿cómo enfrentar una situación que forma parte de nuestra vida si no hay quien nos dé orientación al respecto? Y es de lo más difícil de comprender que alguien tenga el concepto de que hablarles de sexualidad, hablarles de la vida sexual a los prepúberes sería inducirlos a tener actividad sexual, cuando justamente lo que se les debe de hablar es de cómo es esta parte de nuestra vida y todos aquellos cuidados que debemos de tener, tanto para evitar un embarazo no planeado o no deseado, como también para evitar infecciones de transmisión sexual. Luego entonces, pareciera que en este sentido existe un concepto distorsionado, el cual llevaría a concluir información respecto a la sexualidad es igual a inducir al sexo, lo cual es falso, ¿no? Información acerca de un tema nos da la posibilidad de decidir de una manera consciente. Y en esa parte donde hay una influencia tanto de la familia como de la pareja, o que a veces ya ni siquiera es pareja, pero es solamente el padre del producto, de alguna manera estadísticamente ha habido estudios que demuestran que alrededor del 60% de las mujeres que experimentan secuelas post-aborto, esto es, cuando no hubo un convencimiento, cuando no hubo un trabajo, un acompañamiento adecuado, llegan a albergar ideas suicidas, y cerca del 28% llega a intentar suicidarse. Y esta es una situación importante. No se trata de asustar, sino se trata de darnos cuenta que esta es una decisión fuerte, fundamental, que lleva consecuencias a largo plazo. Igual lleva las mismas consecuencias quedarse con el producto que no quedarse con ello, pero de repente pareciera que tanta información, pero sobre todo tantos juicios, llega a perder de alguna forma la posibilidad la persona, en este caso la mujer, de poder decidir de una forma autónoma. A través de la experiencia que he tenido en el área clínica, es frecuente que se lleguen a consulta para resolver ese tipo de situaciones que de alguna manera practicaron voluntariamente un aborto hace 10, 15, 20 años y en la actualidad tienen disfunciones sexuales, tienen todavía una culpa profunda, llevan a relaciones de violencia, porque de alguna manera hay una sensación de recibir un castigo, hay una sensación de no merecer, de no haber sido lo suficientemente maduras o dignas, que en lo subsecuente van generando patrones destructivos como para pagar esta cuenta pendiente. Sí, por supuesto, es un tema que verdaderamente es importante abordarlo desde el aspecto más amplio posible, porque como bien mencionas,
es de pronto irresponsable pensar que a las mujeres les resulta muy fácil tomar la decisión de interrumpir un embarazo cuando es todo lo contrario. Les resulta muy difícil, puede tener, como bien lo mencionabas, repercusiones en el resto de su vida. Y es lamentable escuchar señalizaciones respecto de que la mujer es irresponsable, de que la mujer fácilmente recurre a esta forma simple de, digamos, de resolver una situación que se le presentó en la vida y que muchas de las veces la quieren encuadrar en el sentido de que todo se reduce a que no debió haber tenido relaciones sexuales. Cuando existe todo un mundo alrededor de la decisión de una mujer, cuando inicia una vida sexual activa, cuando tiene una relación sexual con alguna pareja. Y que de alguna manera estas consecuencias no solamente son como desde la parte emocional, también hay una posibilidad de consecuencias a nivel físico si es que este no se realiza de una forma adecuada. Por supuesto, y en ese sentido también tendremos que puntualizar y abordar un embarazo, en qué edad se presenta, porque si bien es cierto que existen riesgos para la salud de las mujeres una vez que recurren a un aborto, también es cierto que lo existen y en mayor proporción cuando la mujer lleva a término un embarazo en una etapa temprana en la cual su organismo aún no está en el mejor momento para tener este proceso vital. Luego entonces, hoy en día existen, por fortuna, muchos métodos que no son invasivos y con los cuales se puede interrumpir legalmente un embarazo y que evidentemente al sopesarlo frente, nada más hablando desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista del impacto que va a tener en la mujer, en su organismo, pues resulta que es más benéfico interrumpirlo que llevarlo a fin. Porque lamentablemente hay ocasiones en que estamos hablando de niñas, verdaderamente niñas de 11, de 12 años, que ya están confrontadas con esta situación. Imaginemos cómo una mujer, para empezar desde el punto de vista de su organismo, que aún no termina de desarrollarse y que ya está en un proceso de reproducción, pero desde el punto de vista mental y emocional, cuando ya tiene que asumir la responsabilidad de tener la guía, de tener que hacerse cargo de un hijo o de una hija. Todos estos aspectos deben de ser considerados para que idealmente al tener una asesoría interdisciplinaria haya decisiones que sean las mejores tanto para esta mujer o a veces lamentablemente niña como para nuestra sociedad, porque finalmente todo va a tener repercusión en nuestro grupo social. Cuando no consideramos que se puede obligar a una mujer a tener un embarazo hasta el fin del mismo y que no está en condiciones ni económicas, mentales, emocionales para darle el sustento en todos aspectos a un nuevo ser, pues resulta que entonces ahí podemos tener o un delincuente en formación o un adicto o adicta o una persona que va a tener un resentimiento para con la sociedad y que nos lo va a cobrar. O una madre que de alguna manera va a ser madre porque pasó por todo este proceso de gestación, por el proceso de parto, pero que de alguna manera no desarrolla esta vinculación con su hijo y que recordemos que finalmente para todos es extremadamente importante desarrollar esta vinculación, vivir en un ambiente donde sea de confianza, donde sea de amor y sea de una entrega mutua. Y si tú estás viviendo en casa y desde el momento de tu gestación y a través de todo tu nacimiento has vivido rechazo, créemelo que se ve. Hay muchas cuestiones que posteriormente se van revisando en el área emocional que tienen que ver con situaciones que suceden desde el embarazo, que de alguna manera repercute en nuestra vida y que a su vez va generando una repercusión en la vida de los demás. Y bueno, es que si el simple hecho de saberse en una situación de embarazo, aun cuando se desea, puede ser conflictivo, de alguna manera el hecho de que sea en una situación no deseada o no planeada le agrega un amplio índice de valores y de variables que de alguna manera se tienen que considerar. Y me parece importante hablar acerca de que muy posiblemente estés pensando, bueno, pero es que si no lo hubiera hecho, ¿y en qué forma ahorita puede tan fácil desechar a alguien? Pero ¿qué sucedería en otro momento donde las condiciones no sean las adecuadas? En Yucatán veíamos nosotros
que sí es válido hablar acerca de solicitar el embarazo por cuestiones socioeconómicas. ¿Qué tanto es entonces la posibilidad de que este hijo pudiera convertirse en una persona desagradable para la sociedad? ¿O hay quienes tienen esta lucha en contra del aborto y dicen que justo son personas que de alguna manera puedan desarrollar muchas situaciones a favor de la vida? Lo que es cierto es que finalmente eso no es algo que nosotros podamos asegurar, porque de alguna manera es un periodo que ha iniciado no siendo recibido y por ende va a tener consecuencias en ese sentido. Por supuesto, Yucatán es un estado que contempla la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo a consecuencia de una situación económica precaria de la familia y que luego entonces no le va a dar la posibilidad de proveerle todas las oportunidades de desarrollo necesarias para que ese hijo o esa hija tenga una vida productiva, para que tenga una vida con expectativas que le permitan desarrollar su potencial humano. Luego entonces cuando coartamos esto, estamos teniendo personas con una serie de limitaciones que seguramente las van a canalizar, insisto, o a través de adicciones o a través de un rechazo hacia la sociedad, no un resentimiento hacia el grupo social, porque ven cómo otros niños o niñas tienen las posibilidades que a ellos se les han negado. Y dentro de este rechazo me parece también importante decir que las mujeres que deciden esto y que de alguna manera llegan a compartir, que lo llegan a hablar, por supuesto que también viven el rechazo de la sociedad. Pareciera que cualquier otra persona se siente con la libertad de puntualizarla, de señalarla, de en el momento en el que llega a tener otro embarazo, hacer comentarios al respecto, y que de alguna manera es importante darnos cuenta el respeto sobre esta decisión. Hablemos más acerca de qué pasa después de esta decisión en cuanto regresemos después de esta breve pausa comercial. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres. Y entonces esta mujer que lo decidió, que lo dice, porque también habría que ver si es un derecho decir o no. ¿Qué opinas de esto? Pues es una decisión difícil, es una decisión complicada, luego entonces tenemos que insistir mucho en que se requiere que nuestra sociedad implemente los mecanismos necesarios y suficientes para que una mujer confrontada con esta situación tenga asesoría, insisto, interdisciplinaria, sin ningún tipo de tendencia. Porque lo que nos daña mucho son cuando empiezan a intervenir personas que tienen ideas confesionales, cuando esto tiene que estar totalmente desapegado de esta situación. Que se base en las cuestiones científicas que conocemos, que se base en una identificación de la realidad de la mujer que está en esta situación de embarazo, y que se le abran todas las oportunidades, ¿no? O sea, ¿cuál es la posibilidad que tú tienes de qué le vas a ofrecer a este hijo o hija en el caso de que concluya el embarazo? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cómo va a influir en tu propio proyecto de vida? ¿Acaso esto va a determinar que si estabas estudiando y que tenías la intención de hacer una carrera universitaria, ya por esta situación la vas a truncar? Y, por un lado, eso va a repercutir en tu calidad de vida y, por supuesto, también en la del hijo o hija por venir en el caso de que concluya el embarazo. Y me parece importante sacar a relucir esto que conversábamos el día de ayer cuando hablábamos acerca del tema, ¿no? Y pareciera que mucho de lo que se tiene en discusión tiene que ver con estas mujeres que no tienen el alcance económico. ¿Por qué no decirlo? Vivimos en una situación, en un ambiente geográfico fronterizo, que esto abre muchas posibilidades para quien tiene la posibilidad del dinero. Y entonces es frecuente que haya mujeres que recurren a los servicios del vecino país y el vecino estado, donde de alguna manera hay una implicación social distinta y hay instituciones que lo abordan de una forma diferente. Pero todas aquellas personas que no tienen esta posibilidad, de alguna manera viven una serie de consecuencias precarias que incluso pueden llevarle a la propia vida y a la salud. Entonces abordaste ya un aspecto sumamente importante.
tenemos que hablar de un problema de salud pública cuando las mujeres, faltas de información suficiente, falta de los apoyos necesarios, deciden interrumpir un embarazo sin hacerlo de la manera adecuada. Luego entonces ponen ahí en peligro su vida. Esta es una situación delicada porque evidentemente puede ser tanto que pierdan su vida como que queden con secuelas para el resto de sus vidas en el aspecto de su salud. Y por otro lado está la cuestión de la injusticia social, dado que las mujeres con un poder económico medio hacia arriba, diríamos, tienen la posibilidad, como bien decías, o de acudir a Estados Unidos e interrumpir un embarazo, o bien, incluso aquí mismo en nuestra ciudad, existe la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando se tiene el dinero suficiente para pagarlo con todas las condiciones necesarias en una clínica. Por supuesto, no se va a decir que es una interrupción de embarazo, se le va a atender por alguna otra circunstancia, pero a final de cuentas esa es una realidad a la cual le podemos cerrar nuestros ojos, podemos tapar nuestros oídos, pero que existe. Y en ese sentido, como siempre suele suceder, las mujeres con menos poder económico, con menos poder educativo, van a ser las que van a tener que sufrir las consecuencias de una legislación que pareciera que va dirigida a castigar la pobreza. Y me parece interesante hablar respecto a, la verdad en ese momento no lo recuerdo y no me ofrezco a dar el dato porque no lo tengo y no lo sé. Pero en algún momento que participé en alguno de todos estos debates que se hablaban, me tocó coincidir con una mujer que representaba una asociación civil de México Distrito Federal, que a raíz de este movimiento que se hizo en la legislación, ellas lo que hacen es establecer toda una asociación civil que da justo este seguimiento multidisciplinario. Entonces, de alguna manera, hay muchas mujeres que están viajando de otros estados de la República al DF para practicarse este tipo de aborto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos hablan acerca de cómo pueden dar un seguimiento para las mujeres que llegan ahí y que, bueno, habría que considerar que para empezar fueron mujeres que tenían los recursos económicos para trasladarse hasta el DF, pero aún así estando en el DF, lo que hacen es darle un seguimiento, hablarle abiertamente desde las implicaciones psicológicas, emocionales y sociales, tenerlas cierto tiempo dentro de este albergue de manera que ellas puedan saber las consecuencias, acompañarles en el proceso, porque esto me parece muy importante recalcar, es necesario el acompañamiento durante el procedimiento, ya sea de una persona apegada o de la pareja, porque por supuesto cambian los resultados y las implicaciones psicológicas y un seguimiento posterior. Y pareciera que todo este esfuerzo que ellas hacen es para que de alguna manera no tenga una secuela negativa en la madre, porque sí es importante recalcar lo que ya decías, no es sencillo para una mujer tomar esta decisión, ni a favor ni en contra, porque las dos son consecuencias que permanecen con ella. Así es, en el caso del Distrito Federal existe la legislación que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 12. Pero es importante puntualizar que no se trata exclusivamente de que llega una mujer y dice quiero interrumpir mi embarazo y ya. No, de ninguna manera. Pasa primero por un proceso de consejería que tiene que ver con lo que bien menciona respecto a hablar de una manera amplia del tema y darle la posibilidad de que no decida de inmediato, sino darle la posibilidad de que lo analice, de que lo sopese, de que inclusive tal vez si es decisión de la mujer comentarlo con algún familiar cercano o incluso ¿no? si es la situación con su propia pareja y que después de eso tomen una decisión. Luego entonces, ahí viene otro aspecto interesante a analizar. Resulta que hoy en día en el estado de Baja California está penalizado la interrupción del embarazo y en el Distrito Federal hasta la semana 12 es legal. Con esto estamos haciendo una diferenciación que se supone que de acuerdo con nuestra legislación no debería de existir. Resulta que en ese sentido las mujeres que viven o las parejas que viven en el Distrito Federal serían como de primera calidad y las que viven en Baja California como de segunda calidad, porque la legislación misma hace este tipo de diferenciación. Es también otro aspecto que se debe de considerar y en ese sentido creo que nuestros legisladores, nuestras legisladoras debieran de tomarlo muy en cuenta para hacer la modificación, para dar marcha atrás a esa
modificación al séptimo constitucional, que evidentemente tuvo que ver con algunas ideas que no son las más adecuadas. ¿Tú qué opinas? ¿La adopción podría ser una opción? La adopción es una opción, sí, por supuesto. Lo que sucede es de que en el caso de la adopción también se han visto algunos vicios en los cuales no necesariamente les ha ido del todo bien a los adoptados o adoptadas, pero claro, es una opción más, por supuesto. Y que de alguna manera sí tenemos que tener claro que no nada más es sencillo como esta parte de tengo un hijo y lo aviento a ver quién lo adopta, ¿no? De alguna manera, cierto es que el tema de la adopción puede ser un maravilloso regalo para las personas tanto que reciben a los hijos como las personas que son adoptadas, como también puede ser un tema profundamente conflictivo respecto a la forma en la que se hace. Entonces, de alguna manera es importante que esa puede ser una opción de vida, pero que no necesariamente la responsabilidad se termina al momento del parto. Habría que hacer un esfuerzo adicional por asegurarse de que haya una posibilidad de acercarle los recursos de tener una vida, que de alguna manera pueda darle los demás elementos que tenga para un desarrollo saludable. O sea, no solamente confiar y pensar que el Estado o las casualidades o la suerte o Dios proveerá alguna solución una vez que nazca y que tu responsabilidad termine al momento de la gestación, porque esto también es como importante considerar que no es tan sencillo. Por supuesto. Y ahora que mencionas esta cuestión ligada en muchas personas a la cuestión de la creencia, incluso se menciona porque existe el pasaje bíblico en el cual, remontándonos a los orígenes, de acuerdo a la creencia, cuando era el mandato de Dios de ir y poblar la tierra, bueno, pero resulta que hoy en día la tenemos sobrepoblada. Luego entonces ya no aplican aquellos conceptos, aquellos preceptos, y entonces tenemos que evidentemente adaptarnos a nuestra realidad. Y bueno, esto es importante también darnos cuenta que la iglesia no se queda fuera de esta discusión, que de alguna manera luego ya ves que dicen que de iglesia y de política es importante no hablar porque nunca podemos llegar a ponernos de acuerdo. Queda la invitación pendiente si alguna vez alguna persona de representante de la iglesia quiere venir a tratar ciertos temas. Desde Semana Santa estamos lanzando la convocatoria y todavía no hay una persona que se dedique a estos menesteres que quiera venir a estos micrófonos, pero por lo pronto dejemos un poquito la iglesia a un lado, aunque si bien es cierto sabemos que es de profundo peso al momento de tomar esta decisión, pensar que es pecado y que tu alma se condenó. ¿Con qué te gustaría terminar este programa, que se nos termine el tiempo? Pues agradeciendo tu invitación, agradeciendo a quien nos escucha y nos ve, y también fortaleciendo la cuestión esta de que valdría la pena que asistiera algún sacerdote para que hablemos respecto de la interrupción del embarazo desde el punto de vista del derecho canónico, porque resulta que hoy en día el derecho canónico da muchas más posibilidades de interrumpir un embarazo que nuestra legislación actual. Entonces es un tema muy interesante. Yo me pongo a la disposición tuya para acudir en el momento en que alguien que represente a la Iglesia Católica quiera venir aquí para que hablemos de esta cuestión del derecho canónico y la interrupción del embarazo. Y entonces también será importante invitar a una mujer que nos hable respecto a esta experiencia detrás de lo que hablamos, porque cierto es que son muchísimas las personas implicadas, cierto es que finalmente lo más importante será la prevención, y la prevención surge de la educación, surge de una decisión consensuada, libre de algún estigma, de alguna obligación, de cosas que no quieras hacer. Y entonces en la manera en la que seas responsable y decidas día a día lo que hacer con tu vida, con tu sexualidad y con tu erotismo, podrás evitar esto. Y si estás ahí, por favor, acércate con alguien que te ayude. Hay asociaciones que te pueden dar un acercamiento psicológico sin costo, pero no dejes esto de lado. No permitas que sea una decisión que tomes a la ligera, porque las consecuencias a favor o en contra siempre te acompañarán. Roberta Medina, psicóloga y sexóloga, terapeuta sexual, se despide con el placer de haberte acompañado, de haberte invitado a esta reflexión, porque si bien no estás embarazada en este momento, posiblemente en algún momento lo estés, posiblemente alguien a tu alrededor pueda vivir en esto, y entonces que tengas diferentes herramientas para abrir las oportunidades y sobre todo respetar la decisión de cada quien. Viernes, sábado y domingo, lo sabes bien, tenemos una cita pendiente para tener sexo con Roberta. Círculo Rosa, un programa para compartir experiencia, consejos y buena vibra entre mujeres.